y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría en este sábado de la 27ª semana del tiempo ordinario. Ya nos acerca más cada vez este tiempo de Adviento que nos hace estremecer en camino hacia la Navidad. Pero vamos a centrarnos en el día de hoy. Hoy celebramos a San Dionisio y compañeros mártires. El trabajo, este santo que hacía, lo realizaba en las afueras de la ciudad donde fue capturado junto con sus compañeros. Sus compañeros eran el presbítero Rústico y el diácono Eleuterio. Se dice que después de ser decapitado, su cuerpo se levantó y cargó su cabeza por 6 kilómetros por Montmartre, camino que más tarde sería conocido como el Camino de los Mártires. Esto fue en París y fue allá por el siglo IV de nuestra era, o sea, ya hace tiempecito. Bueno, vamos a dejar ahí la historia. Si usted quiere investigar más, pues puede investigar más sobre la vida de este santo. Enviamos un cariñoso saludo a Noemí, quien nos acompaña en los controles como cada semana y que hace posible que nuestras voces lleguen hasta ustedes. Y para iniciar nuestro programa de hoy, le voy a pedir a Fabián que nos ayude con la oración que nos prepara para disponer el corazón hacia lo que vamos a escuchar y que nos haga provecho, que no nos vayamos a indigestar. Así que, Fabián, por favor. Claro que sí, Jorge. Muy buenos días a todos. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe siempre nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como su fin. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, gracias, Fabián, por compartirnos esta oración. Bueno, mis queridos radioescuchas, los invito a que nos preparemos y dispongamos nuestro corazón para empezar a disfrutar el programa que les hemos preparado el día de hoy. Seguimos con nuestra sección Introducción a la Biblia con nuestro compañero Luis Romero. Adelante, Luis. El hijo sabio es alegría para su padre y el necio es tristeza para su madre. Buenos días, mis queridos hermanos. Esto es Proverbios 10:1. Reflexionar este proverbio nos lleva a darnos cuenta que cada quien procesamos el dolor y la alegría de manera diferente. Y de alguna manera vemos que hay un impacto diferente de las realidades de la vida en las personas a nuestro alrededor, sean varones, sean mujeres. Lo queramos o no, mis decisiones y mis obras tienen repercusión en la vida de mis seres queridos. No por eso quiero decir que vamos a estar pensando en cómo complacer a todos, ni que vamos a hacer lo que los demás digan o lo que nuestros papás digan siempre. Porque llegan los días en que ya pasamos a ser jóvenes o adultos y a definir nuestros propios destinos, ¿no le parece? Definimos nuestra carrera, nuestra pareja, etc. Sin embargo, hay que ver cómo nos vamos conduciendo en la vida, sabiamente o neciamente. Un hombre sabio, y aquí se refiere la Biblia a un hombre varón o una mujer, a ambos, a una persona sabia, es una persona prudente, cuerda, que crece en conocimientos de la vida y sabe qué hacer con ellos, que maneja el arte de disfrutar la vida, que toma las decisiones acertadas, que es una persona juiciosa en el manejo de su ética, su vida en el trabajo. Y si me permite poner un ejemplo de béisbol, es una persona que tiene muy buen promedio de bateo, pero con todo y eso aprende de cada error o de cada derrota. Y acuérdense que los buenos bateadores tienen muy buen promedio de bateo, pero no siempre dan un hit, a veces los ponchan. Bueno, una persona sabia es alguien que
que enfrenta la realidad de dónde está y busca la forma de salir de ahí hasta lograrlo. Es previsor, es dueño de sí mismo, controla su conducta, no es flojo, es prudente, domina su lengua, sabe perdonar. Eso entre otras, ¿eh? Ahora, cabe aclarar que cuando hablamos de ignorancia no se refiere a alguien que no sabe leer ni escribir. He conocido gente que ni siquiera terminó sus estudios de primaria y tienen una sabiduría extraordinaria y tienen una fe inquebrantable. Así que esto de la sabiduría, como la maneja la Biblia y en este caso Proverbios, no tiene que ver necesariamente con los estudios. Mire, hay un ejemplo, Matius Claudius, en un poema que le escribe a su hijo, le dice, leo unos fragmentos nomás, le dice, querido hijo, con respecto a lo invisible y eterno, atente a la palabra de Dios. No es libre aquel que puede hacer lo que quiere, sino que es libre aquel que puede hacer lo que debe hacer. Y no es sabio el que cree que sabe, sino aquel que se percató de su ignorancia y logró sobreponerse a la vanidad. El sabio aprende de sus vicios e ignorancias para salir de ellos. Hay un campeón de ajedrez en Estados Unidos, Tanitoloa, esto tengo que leerlo porque está difícil el nombre, ¿eh? Tanitolua Adewumi se llama. Este campeón es campeón de ajedrez a nivel nacional en Estados Unidos, en el US Chess Federation National Master. Hombre, y nos comparte. Yo me digo a mí mismo que nunca pierdo, sino solamente aprendo. Porque cuando pierdes es porque hiciste un error. Entonces aprendes de ese error y sales ganando en realidad. Por lo tanto, perdiendo es la forma de ganar para ti mismo. Este cuate vence su ego y logra sobreponerse a la vanidad, sale adelante, pero ahora siendo mejor, porque aprende de sus errores. Y tiene 11 años de edad. Es un niño genio, campeón de ajedrez a nivel nacional. Juega contra adultos y les gana. Su cerebro de genio lo hace jugar. Pero esa actitud que tiene en la vida y esa forma de vivir su vida lo hace campeón y lo hace sabio a sus 11 años de edad. Y esto lo dijo cuando él tenía 10 todavía. Échele. En cambio, un hombre necio es aquella persona ignorante, terca, obstinada, imprudente y vanidosa que no quiere reconocerlo ni quiere salir de eso, aun y cuando la realidad le dice a gritos que está errando en la vida, que la está regando, pues, que está regando el tepache, pues. Esa persona sigue escarbando en el hoyo de su propia necedad. Y necedad, híjole, me puse a buscar sinónimos de necedad. Ahí le va. Es sinónimo necedad, ¿eh? Es sinónimo de absurdo, atrocidad, bobada, burrada, desacierto, desaguisado, desatino, disparate, estupidez, imbecilidad, imprudencia, incoherencia, mamarrachada, sandez y tontería, entre otras, porque la lista está larga. Aquí nomás me traje un pedacito de esa lista. No, hombre, está tremendo. Ya te iba yo a decir, ¡lotería! En serio, bien surtidito. Mi querido hermano, el necio no es el que cae, sino el que sigue cayendo sin reconocerlo y sin voluntad de sobreponerse. El necio es el que no quiere levantarse porque no quiere reconocer que se equivoca. No es más santo el que cae muy poquito, no. Es más santo el que lucha más por su progreso espiritual y por salir del vicio que le acosa, y si ya cayó se vuelve a levantar. Los autores Tissot y Salesman, en su libro que se llama El arte de aprovechar nuestras faltas, se lo recomiendo, estos dedican un capítulo a no desanimarse ante las faltas, sino a atacar más fuertemente al vicio. Eso es de sabios.
y es de santos. Entonces, algo tenemos que aprender aquí. Y surgen preguntas. ¿De cuáles quiere ser usted, mi querido hermano? ¿De los sabios o de los necios? Digo, no se necesita ser un genio. ¿Cómo obtener entonces esta sabiduría, de la que se nos está hablando aquí? Pues vámonos a Proverbios 9, versículo 10. El comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé. Conocer al santo es inteligencia. El temor de Dios, ese consiste en un amor lleno de respeto y de reverencia hacia Dios. No es tenerle miedo a Dios. Es cuando el alma se está preocupando de no disgustar a Dios, de agradarle. Es un amor y un respeto tan grandes que se tienen al Señor, que el alma busca no ofenderlo en nada. El alma constantemente se esfuerza por permanecer y crecer en la caridad, en el amor divino y en el amor hacia los demás. Mi querido hermano, en el temor de Dios, ahí se va escudriñando constantemente la forma de conocer a Dios por ese mucho amor que se le tiene. Y en eso estriba entonces el comienzo de la sabiduría para conducirnos en la vida, para ir yendo por el camino correcto, para tomar las decisiones correctas, para tratar a nuestros semejantes de la forma correcta, para tener nuestras conductas correctas. Por eso el salmista dice, mi corazón de ti me habla diciendo, procura ver su faz. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. Es el Salmo 27. Así de fácil. Es tu rostro, Señor, lo que yo busco. Así de interesante y así de amante. San Juan Pablo II nos decía, de este santo y justo temor de Dios, conjugado en el alma con el amor a Dios, de ahí depende toda la práctica de las virtudes cristianas, especialmente de la humildad, de la templanza, de la castidad, de la mortificación de los sentidos. Eso es el temor de Dios. No es tenerle miedo a Él. No. En el temor de Dios, pues, comienza la sabiduría. Y entonces en eso se demuestra la inteligencia. Lejos de lo que el mundo nos dice con esa creencia por ahí, que hay mucha gente que anda diciendo que solamente los tontos andan en cosas de la iglesia, y lo dicen más feo, no se lo puedo decir aquí, pero nomás dicen que nomás los tontos leen la Biblia, cuando que es al contrario. El inteligente es quien lee la Biblia porque vas conociendo a Dios con su palabra, con esa carta de amor que te escribió. Es que las cosas y el pensamiento y los pensamientos del mundo muchas veces son totalmente opuestos al Evangelio, mi querido hermano. Son opuestos a lo que nos dice la palabra. Con esto podemos concluir que la Biblia es de inteligentes. Ir a misa es de inteligentes. Orar es de inteligentes. Y reconciliarse con el Señor es de sabios. Hallar la forma de agradar a Dios es de sabios. Buscarlo, amarlo con todo el corazón es de sabios y es de inteligentes. Conocer su misericordia es conocerlo a Él. Porque ahí está lo máximo de su amor. Y eso también es de sabios. ¿De cuáles quieres ser tú? Éntrale al club. No necesitas formatos, no necesitas llenar una inscripción, no necesitas cuotas para entrar, nada. Es más, se adapta a tus horarios, es el horario que tú quieras. Y además, somos muchos principiantes, así que anímate y éntrale, vente. Estamos llenos ahí de principiantes, somos todos ahí una bola de... Algunos somos aspirantes a principiantes. Mire, querido hermano, la Biblia latinoamericana nos dice, en Proverbios 9:12, si te haces sabio, lo serás para provecho tuyo. Si te haces burlón, solo tú lo pagarás.
Hijo, es que no me diga que no está lleno de riqueza y de sabiduría este libro. Híjole, cuántos enemigos no me he ganado en la vida por andar de burlón. Y es que lo que le lleva a uno a burlarse de otros es la vanidad y la arrogancia. La palabra con esto nos está invitando a un cambio de actitud, a un cambio de mentalidad. Entonces, a partir de ahora, ¿a qué me invita esto y cómo lo hago vida? Pues me callo los defectos de los demás. Y si veo un defecto en los demás, puedo y debo pedir a Dios por esa persona en el silencio de mi corazón para que no lo sepa nadie. Este es asunto entre Dios y yo. Y entonces será el momento de ver también mis propios vicios y mis propios defectos. Trabajar para llegar a una sincera conversión con eso. Como dice el Evangelio, ya deja de estarle viendo la pelusa en el ojo a tu hermano, cuando que no es la viga que tienes en el tuyo, caramba. Bueno, eso de caramba lo agregué yo. Eso nos dice el Evangelio. Es lo mismo que nos está diciendo aquí. Termino pues. Observemos ahora Proverbios 8:12. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia y tengo el arte de la discreción. En cambio, ahí le va, en Proverbios 9:13, eso fue la sabiduría, habita en la prudencia y tiene el arte de la discreción. Ahí le va el otro, la contraparte. Doña Necedad es chismosa, estúpida e ignorante. Pácatelas. Querido hermano, decida usted a quién quiere seguir. ¿A la sabiduría o a Doña Necedad? ¿A la inteligencia o a la ignorancia? La sabiduría le lleva a ser discreto, prudente, listo. Y la necedad le lleva a ser chismoso, lengua suelta y torpe. Se fija cómo nos va enseñando Dios con cosas bien claritas. Mire, estas enseñanzas están en blanco y negro. Y usted dirá, es que hay grises también. Sí, pero es cierto, pero será en otros lugares y en otros paisajes coloridos. Aquí ahorita nos está enseñando así. Y nos está diciendo, conviértete. En unos cuantos proverbios, que son fáciles de aprender además porque son cortos, pero que lleva tiempo reflexionar, rumiar, saborear, y luego muy pronto nos dan la oportunidad de hacerlos vida. Porque a mí me pasa, no sé a usted, pero a Doña Torpeza y a Doña Necedad me las encuentro y me las encontraré durante el día dentro de mi corazón. Y es el momento de recordar el proverbio, repetirlo y practicar virtudes para agradar a Dios, para practicar el santo temor de Dios. Y al hacerlo así, se enriquecerá mi alma y de pasada cumplirá. Usted y yo cumpliremos con un mandamiento precioso, además de enriquecernos, porque dice que es para provecho nuestro. Te vas a enriquecer, te vas a alimentar, te vas a fortalecer, pero además cumplirás con un mandamiento precioso. Honra a tu padre y a tu madre. Porque eso fue con lo primero que empezamos el tema. Serás la alegría de tu padre, serás el orgullo de tu padre y la alegría de tu madre. Aún y cuando ellos ya se hayan ido, no le hace, con eso estás honrando su memoria. Entonces ponte listo, ponte abusado. Lee el libro de Proverbios, memorízate uno al día, el que te guste, practícalo, disfrútalo, paladéalo, llévalo en tu corazón y enriquécete de Dios. Hasta aquí llegó hoy, mi querido hermano. Nos vemos el siguiente sábado. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias, Luis. Fíjate que esta pregunta que haces de cuál quiere ser usted, me hace recordar que el cómo manejar cada quien su vida y responder o no a la llamada que el Señor nos hace sobre la sabiduría son, como decía mi abuela, como las llamadas a misa. El que quiere va y el que no quiere, pues simplemente se queda, ¿verdad?
Pero sí me hiciste reflexionar sobre cuántas veces desperdiciamos nuestra vida en discusiones inútiles. Y esa es una señal, creo que nos puede ayudar a ver qué tanto andamos con la cuestión de sabiduría, ¿no? A mí me ha pasado, no sé a ustedes, que después de una discusión de media hora, 45 minutos o una hora, en plena discusión de repente algo te hace clic en el cerebro y dices, ¿no? ¿Qué realmente, qué caramba estamos discutiendo de esto? Si gano, no gano nada, y si pierdo, pues tampoco pierdo nada, entonces, ¿de qué discuto, no? Y creo que eso es estarle neciando, es doña necedad, dijiste. Doña Necedad, así Doña se llama. necedad. ¿Que es chismosa? No, ya párale. Sí, me acuerdo de todo lo que es. Y yo digo, ¿cuántas veces lo pude aplicar esto en mi área laboral? En aquellas discusiones de trabajo que se hacían interminables porque alguien se quería nada más simplemente salir con la suya, aunque a final de cuentas el tema no fuera tan importante, ¿no? Y realmente no lo hice. Y en lo creo familiar, Jorge. Sí. Y en lo familiar también. En lo familiar y en lo eclesial. Discutiendo. Y en lo eclesial también, esas juntas de consejo, juntas de coordinadores o juntas de equipos de trabajo, oye, que no, que sí, que... Realmente me hiciste acordar de una cita que pues es como una especie de jaculatoria que está en el libro, bueno, la pueden usar como jaculatoria, está en el libro de sabiduría precisamente. Apúntela usted por ahí en su cuaderno bíblico, Sabiduría 9:10. Envía tu sabiduría desde el santo cielo, desde el trono de tu gloria, mándala para que me asista en mi trabajo y venga yo a saber lo que es bueno, lo que te agrada. Entonces ahí está una oración. Claro, si quiere usted ser de la sabiduría, si quiere usted ser del otro equipo, pues ahí lo siento, no tengo ninguna recomendación que hacerle. Sígale usted neciando ahí y pues aténgase a las consecuencias, ¿verdad? Pero pues creo que estas cosas, como dices bien, no son de estudio, sino de apertura de mente. Y es precisamente la sabiduría quien nos ayuda a distinguir cuándo uno es prudente y cuándo es prudente, ya no digas discutir, sino apenas hablar o a veces incluso hasta quedarse callado. A ver, la prudencia te hace guardar silencio. Realmente, y fíjate que en las parejas y sobre todo en los jóvenes, alguna vez fuimos una pareja joven, mi mujer y yo, y sí, pues de repente te entra ahí con que, no, es que la pasta de dientes va parada, pues que a mí me gusta acostar, y te echas media hora con la pasta de dientes y realmente, o sea, ¿cuál es la ganancia en eso, no? Y así en cosas tan triviales, y hay otras mucho más complicadas e importantes, pero que todo esto que nos acabas de decir nos puede ayudar muchísimo. Vamos a dejar ahí el tema. Oye, Jorge. Sí, Jorge. Fabián, adelante. Te echas media hora discutiendo de la pasta de dientes y se te quema la comida. Ándale. Esas son las consecuencias precisamente de la falta de prudencia. Vamos a un pequeño corte y regresamos en un momento más para continuar nuestro programa de hoy. Acompáñanos. Bien, mis queridos hermanos, pues regresamos aquí a su programa Palabra y Vida. Después de haber dado una paseada por los proverbios, vamos ahora con el personaje bíblico de esta semana. Katy, adelante, por favor. Gracias, Jorge. Bueno, hoy me toca compartirles un personaje bíblico. Su nombre es Eleazar. A lo mejor es alguien ya conocido para algunos, los que han leído la Biblia, pues sí es un personaje conocido. Eleazar significa Dios ha ayudado. Es el tercer hijo de Aarón, el hermano de Moisés, y fue consagrado sacerdote junto a su padre y a sus hermanos Nadab y Abiú e Itamar.
él solo tuvo un hijo de nombre Fines con una mujer de las hijas de Futiel. Es toda la información que tenemos respecto a su esposa, no más. Estuvo al servicio como sacerdote durante la peregrinación por el desierto junto a su padre y a sus hermanos mayores. Dos de los hermanos, Nabat y Abiú, fueron exterminados por Dios al haber ofrecido fuego profano, por lo cual solo Aarón, su padre, y Eleazar se quedaron al frente del ofrecimiento de rituales y sacrificios. Al morir su padre Aarón, Dios ordena a Moisés que inmediatamente lo revista con el efod de su padre y así queda con el nombramiento de sumo sacerdote. Y así, Eleazar toma las funciones de su padre ante el pueblo. El Señor confiaba de una manera especial en Eleazar, pues le asignó tareas muy especiales y específicas, como reunir los 250 incensarios que fueron ofrecidos al Señor por hombres rebeldes y martillarlos hasta formar hojas para poder revestir el altar. Conducir la ceremonia involucrando a la vaca roja. Contar junto a Moisés el pueblo. Dividir el motín de la matanza de los madianitas. Asignar la tierra a las tribus al oriente del Jordán y ayudar a Josué a dividir la tierra prometida entre las tribus. El sumo sacerdote es la persona encargada de recibir las ofrendas y sacrificios que el pueblo llevaba para Dios en redención de sus pecados. Así que Eleazar era quien ofrecía holocaustos a Dios para que subieran como ofrenda agradable y así pudiera el pueblo estar bien ante los ojos de Dios. Eleazar, les decía, debió de haber sido una persona con algunas características muy especiales, pero también con un nivel de santidad enorme, pues la responsabilidad que Dios le había dado era de suma importancia. Pues tenía que ser él el primero en cumplir los mandamientos dados al pueblo por Moisés. Pues no cualquier sacerdote tenía la posibilidad de repartir ni bienes ni tierras. Esto como que nada más se lo encargaban a Moisés, por eso era tan importante este trabajo que le habían asignado. Eleazar, por ser descendiente de Aarón, también recibió el don de ser encargado de los levitas, quienes estaban en el templo o en el tabernáculo y supervisaba que el trabajo que ellos llevaban lo hicieran de la manera correcta. Eleazar sabía que era una persona consagrada a Dios y por eso vivía alejado de toda murmuración, de todo mal, de todo lo que lo pudiera llevar a pecar. Sabía que la gente y el pueblo renegaba contra Dios y contra Moisés, pero él siempre se mantuvo al margen. Él fue sabio, diría ahorita nuestro compañero Luis. Nunca cuestionó los mandatos, pues sabía que el lugar que tenía, el mismo Dios se lo había otorgado. Cuando murió Moisés, Eleazar se encarga de consagrar las piedras conmemorativas en el Jordán y luego ya está siempre presente él en los actos religiosos concernientes tanto a las guerras con Jericó y algunas otras guerras con otros pueblos. Una vez que Josué se ha retirado de la escena política, el sumo sacerdote Eleazar, ya entrado en años, se acerca a Caleb y sigue de cierta manera a su lado. Nos cuenta las Sagradas Escrituras que un caudillo de la tribu de Judá muestra alguna inconformidad con los sucesos de Galaad. Ahí se entera que las tribus del este del Jordán están plantando un altar en el lugar de las piedras conmemorativas del Jordán, por lo que envía para allá un ejército del que toma parte el hijo de Eleazar. Luego se le explica que tal altar contribuye a la prueba de que esa tribu también cruzó por ahí el Jordán y así tuvieron presentes la conquista de Canaán. ¿Por qué les platico esto? Esta fue la última participación que Eleazar tuvo políticamente. Si bien probablemente debió estar también en asuntos
de los primeros jueces, nos dicen que después de que muere Josué, también muere Eleazar, y dicen que el cuerpo fue enterrado en Gibea por su hijo, y el hijo de Eleazar fue el que tomó, ahora sí que el cargo de sumo sacerdote. Por su vida llena de amor, obediencia, fidelidad, servicio y santidad, la Iglesia lo considera santo y lo recuerda el 6 de septiembre, mientras que en la Iglesia Apostólica Armenia lo recuerdan el 30 de julio como uno de los santos patriarcas. Les comparto lo que para mí me llamó la atención y me hace de provecho para mi vida. Dios escoge a los sacerdotes y les da tareas muy importantes que no cualquier hombre puede hacer. Eleazar es un sacerdote entregado, recto, fiel, obediente a Dios, tanto en el servicio como en su vida, por lo cual nos da un testimonio de cómo debemos servirle a Dios desde nuestro lugar, desde lo que hacemos, nuestro diario vivir. No podemos decir que los sacerdotes son hombres comunes y corrientes. A veces he escuchado esta expresión. Sí, pues son escogidos y consagrados para Dios, para estar al frente de su iglesia y llevar así estas tareas tan importantes. Y hoy yo siempre les estoy de preguntona, pero hoy no les voy a preguntar nada. Más bien los voy a invitar a que recemos por estos sacerdotes. A veces nos enfocamos a rezar por los sacerdotes que conocemos, por nuestros amigos, por nuestro párroco, pero hoy les pido que pidamos por esos sacerdotes que están enfermos, que están en crisis, porque ellos también sufren crisis, aunque ustedes no lo crean, pero sobre todo por aquellos que sienten que no son queridos por sus comunidades. Esto también nos llama a nosotros a ser como Eleazar, desde nuestra vocación personal, dada por Dios a cada uno de nosotros. Tengamos como Eleazar una vida de santidad y una vida en comunión siempre como fin de agradar a Dios y tomando en cuenta todo lo que Luis nos acaba de compartir también. Pues me llama la atención, Katy, después de que expones todo esto, me llama la atención cómo es que Eleazar vino a ser, sí, el sumo sacerdote, pero tarde o temprano vino tomando cargo de actividades muy importantes, de detalles que no a cualquiera se le confiaban, y sobre todo que participó en la política de alguna manera. Y muchas veces tenemos la idea, algunos porque no tenemos ese llamado, pero mucha gente que sí tiene el llamado a la política y que es católico, no llega a percibir claramente que hay un llamado muy especial ahí, que puedes llevar tus principios católicos a la política, ¿por qué no? Es un deber. Y esto pues nos lo está enseñando de esta manera, esta lección que tenemos de la vida de Eleazar, ¿no? Cómo le dio el Señor la confianza para que pudiera supervisar las actividades de otro, o de otros más bien. No cuestionó este hombre los mandamientos de Dios. Obedecía a Moisés, lo seguía, lo apoyaba, no se metía en chirinolas, porque había murmuraciones contra Moisés y contra Yahvé, y él no se metía en esas cosas, aunque estaba al tanto. El líder de una comunidad no es un santito que no se da cuenta de nada y vive en una burbuja color de rosa. Es alguien que vive en la realidad y que sabe qué está sucediendo, pero que no se deja ir por los vicios que existen ahí, sino sigue adelante el camino que Dios le ha dado. No sé ustedes, Jorge, Fabián, cómo la vean con esto. A mí me ayudó mucho a verlo de esa otra perspectiva, pues. A mí me queda claro que una de las cosas que ayuda mucho y que para eso se necesita un poquito de sabiduría es centrarse realmente en las capacidades que Dios le ha dado a cada uno y decir, bueno, con esto que me diste, Señor, ¿qué hago? Y no sacarle al parche y decir, bueno, me diste para hacer esto y esto y esto, pero lo último como que no me gusta, entonces me voy a enfocar en las dos primeras. No, pues si te dio capacidad para 3, pues tienes que hacer las 3. Si te dio capacidad para una, pues ahí no tienes problema. Pero creo que Eleazar supo
el lugar que le correspondía y sin buscar mucho protagonismo, hizo lo que tenía que hacer. Eso es lo que me queda a mí. Y como decía San Agustín, a Dios que le decía, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y también lo que necesitamos hacer es lo que decía Katy, estar muy pendientes de nuestros sacerdotes, porque en realidad se les critica mucho a pesar de todo lo que hacen. Entonces sí debemos de entender la importancia del sacerdocio. Sí, tienes razón, Fabián. Incluso lo que mencionaba Katy también me llamó la atención en que a veces ellos también pasan crisis humanas, crisis incluso de fe, y que nosotros debemos de estar también junto con ellos y hacerles saber que somos su comunidad y que le aceptamos y que le apoyamos, que estamos con él. Creo que sí es importante eso, y a veces se nos olvida, simplemente nos estamos acordando, el padre que venga, el padre que voy con el padre que me dé un consejo, voy con el padre que me dé el sacramento, y nomás estamos pensando en el sacerdote desde el punto de vista cómo recibo yo el beneficio. Claro. Y bueno, digo, aparte de que también invito a cenar un taco, pero bueno, hágale saber que lo estima, no nada más el taco, ¿no? Hay formas pues, de hacerles saber que estamos con ellos. Hay un ejemplo ahorita que vi. Yo busco mucho un sitio de internet que se llama Palabra de Dios Diaria, algo así, del padre, creo que se llama Federico Rebollo. Tiene 3 semanas que dice que no se va a pasar ninguna información por causas de salud. Y él todos los días ponía las lecturas del día, ¿verdad? Yo no sé de dónde sea el sacerdote y todo, pero ahí está. 3 semanas que no trabaja por motivos de salud. Pues sí. Pero, pues bueno, mis queridos hermanos, está sabroso esto, está bueno, y está buena la tarea que nos está encargando Katy, ahí muy discretamente, muy suavecito, nos dejó la tarea. Hay que pedir por los sacerdotes. ¿Sí se notó? Espero si se haya notado. Fue sutil, pero efectiva. Así que bueno, nos llevamos eso en la bolsa de la camisa y vámonos ahora sin más preámbulos a lo que es magisterio de la iglesia, porque también Fabián pues nos trae lo suyo. Adelante, Fabián. Gracias, Luis. Bueno, pues vamos a continuar con el tema de la encíclica del Papa Francisco de Fratelli Tutti, con el tema del horizonte universal. En el tema pasado, el Papa Francisco nos hablaba de la importancia que tenían los países y toda la humanidad, ¿sí? La necesidad, y yo diría que tal vez ya es urgente, de una colaboración internacional para las migraciones. Y nos exhortaba para acoger al extranjero, aunque de momento no traiga un beneficio tangible el que esa persona entre a tu país. Y como dice Jesús en Mateo 10, 8b, gratuitamente han recibido, gratuitamente deben dar. Igual nos lo dice el Papa Francisco, hemos recibido la vida gratis, no hemos pagado por ella. Entonces todos podemos dar sin esperar algo, hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que uno ayuda. Es más, yo creo que no deberíamos de exigirle nada. Si le estás ayudando, no puedes exigirle porque entonces ya no estás ayudando, ¿sí? Y un poco coincidente, recordarán que el último domingo 26 de septiembre, en la presencia nuestro obispo José Guadalupe Torres nos dice que ese domingo se celebró la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 2021 con el tema hacia un nosotros cada vez más grande. O sea, somos uno, no somos muchos, o tú no eres, o lo que sea.
Entonces debemos crear una disponibilidad interior hacia todos nuestros conocidos. El extremo de la entrega para servir las necesidades reales de las personas que interpelan nuestra conciencia. No pensar solo como país, sino también como familia humana. ¿Cuántos de nosotros no hemos emigrado? Y no tiene que ser de países. ¿Cuántos estamos aquí en Juárez y no somos de Juárez? ¿Verdad? ¿Cuántos vienen de otros estados de aquí? Y todo se cambia, se nos cambia. Porque si yo vengo de Chiapas, no es la misma cultura ni la misma todo que aquí en el norte. Entonces, lo que nos lleva esto al siguiente tema, que es el horizonte universal, en donde desafortunadamente nos encontramos con narcisismos localistas. No son un sano amor al propio pueblo y a su cultura. Y el encuentro con el otro no anula la identidad del anfitrión, nos dice el Papa, sino que la fortalece y la transforma en un don. Los narcisismos localistas esconden la inseguridad y el miedo hacia los demás y prefieren crear murallas defensivas para preservarse. Yo no sé si se acuerdan cuando hubo una época en que vino mucha gente a trabajar aquí en las maquilas de Veracruz. ¿Cómo se les llamaba? Así, juarochos. Esa era la burla. Son juarochos. Ahí está donde, no vengan, aquí no te necesito. Qué mentira, ¿sí? Entonces están encerrados obsesivamente en unas pocas ideas, costumbres y seguridades, y son incapaces de enfrentarse a la multitud de posibilidades y bellezas que ofrece el mundo entero. Oaxaca es un estado precioso, y tiene muchas cosas muy bonitas. Juárez también tiene sus cosas bonitas, ¿no? ¿No? ¿No, Luis? Sí tiene. Mira, seamos francos, Juárez es feo, pero muy tiene querendón. Gente muy bonita. Muy querendón. Ahí está. Eso somos. Es Oigan, bonita. Dicen, con que tomen agua de Juárez, aquí se quedan. Hasta el agua está buena, quiere decir. Para que veas, pues, yo sé que sí. ¿Sí? Bueno, pues mirando a los demás uno se comprende mejor a sí mismo. Cuando estás viendo cómo actúa, cómo los conocimientos de otra persona y dices, esto Chihuahua, pues sí es cierto, ¿no? La identidad y la cultura son realidades dinámicas que se alimentan del encuentro con el otro. La relación con los demás es de hecho un componente necesario para lograr la plena realización del humano. La familia humana, no debemos olvidarlo, es anterior a la constitución de los grupos nacionales. La familia humana existía antes de que hubiera estados. Y así la vida local ya no es auténticamente receptiva, ya no se deja completar por el otro y por lo tanto se limitan sus posibilidades de desarrollo, se les dificulta, se vuelve estática y enfermiza, porque en realidad toda la cultura sana es abierta y acogedora por naturaleza. De tal modo que, como dijo San Juan Pablo II en un discurso a los representantes del mundo de la cultura argentina, les dijo, una cultura sin valores universales no es una verdadera cultura. Y entonces tenemos que reconocer que una persona, mientras menos amplitud de mente tenga, ¿sí? y en su corazón también, menos va a poder interpretar la realidad cercana. Y sin la relación y el contraste con quien es diferente, pues es muy difícil percibirnos cómo somos realmente, cómo somos claramente nosotros mismos, ¿no? Y a la propia tierra, ya que las demás culturas
no son enemigos de los que hay que huir o cuidarnos, sino que son reflejos distintos de la riqueza inagotable de la vida humana. Y esto lo podemos ver muy claramente en nuestra propia familia. Ninguno somos iguales. Podemos ser 3 hermanos, 10 hermanos, y no somos iguales. Cada quien tiene su idiosincrasia, vamos a decirle, ¿no? ¿Sí? Como lo escribió José Ortega y Gasset en su libro Meditaciones del Quijote: yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Y entonces el Papa Francisco nos dice que debemos reconocer que una persona es difícil percibirse clara y completamente a sí mismo y a la propia tierra, ya que las demás culturas no son enemigas de lo que hay que protegerse, sino que son reflejos distintos de la riqueza inagotable de la humanidad. Bueno, ¿sí? Y creo que esto lo hemos experimentado ya cuando hemos viajado a algún otro estado de nuestro país, el que quieran, Chihuahua, Chiapas y todo, ¿sí? Cada uno tiene su cultura especial. Cada una tiene sus festejos, como en Oaxaca es muy grande el festejo del Día de los Muertos, ¿sí? Aquí no, pero allá sí. Entonces, quizás sería más intenso si fuera en otro país, encontrar esa situación de lograr entendernos, ¿no? ¿Sí? Y en realidad, una sana apertura nunca atenta contra la integridad. Una sana apertura nunca atenta contra la identidad, porque al haber intercambios se enriquece esa relación, ¿sí? Y se vuelve una cultura viva, ¿sí? Y no realiza una copia o una mera repetición. No es una copia de, ellos hacen esto, yo voy a hacer esto, sino que integra las novedades, acomoda las novedades a tu modo de ser en tu lugar. Y esto provoca el nuevo nacimiento de síntesis que finalmente beneficia a todos, ya que la cultura donde se originan estos aportes terminan siendo retroalimentadas, ¿sí? Y nos dice que este enfoque en definitiva reclama la aceptación gozosa que ningún pueblo, cultura o persona puede obtener por sí mismo. Los otros son constitutivamente necesarios para la construcción de una vida plena. Nos dice, la conciencia del límite o de la parcialidad, lejos de ser una amenaza, se vuelve la clave desde la que soñar y elaborar un proyecto común, porque el hombre es el ser fronterizo que no tiene ninguna frontera. Y nos lleva ahí al tema de desde la propia región, en donde nos dice que la propia región, ¿sí? Gracias al intercambio regional, ¿sí? En donde los países más débiles se abren al mundo entero, es posible que la integridad no diluya las particularidades y que una adecuada y auténtica apertura al mundo supone la capacidad de abrirse al vecino en una familia de naciones, que la integración cultural, económica y política con los pueblos cercanos debería acompañarse por un proceso educativo que promoviera el valor del amor al vecino. Bueno, difícil porque pues primero hay que ver el vecino de nosotros, ¿no? Primer ejercicio indispensable para lograr una sana integración universal. Y así nos presenta un ejemplo muy interesante y muy conocido por todos nosotros. Nos dice que en algunos barrios populares todavía se vive el espíritu del vecindario, donde cada uno se siente espontáneamente, ¿sí?, el deber de acompañar y ayudar al vecino. En estos lugares que conservan estos valores comunitarios,
se viven las relaciones de cercanías, ¿sí? Pero ahora no lo estamos haciendo. En las colonias nos encerramos ahora ya con rejas y ni siquiera le hablamos al vecino que está enseguida de nosotros. Y estos lugares conservan esos valores comunitarios y viven las relaciones con notas de gratitud, solidaridad y reciprocidad, a partir del sentido de un nosotros barrial. Nosotros somos el barrio, ¿sí? Y nos invita a que entre países cercanos se busque la forma de construir ese tipo de vecindad cordial entre los pueblos, de forma que se vaya eliminando las ideas individualistas de ver a los demás como competidores o como enemigos peligrosos. Y concluye el tema diciéndonos que hay países poderosos y grandes empresas que sacan muchos réditos de este aislamiento y prefieren negociar con cada país por separado. Y por el contrario, para los países pequeños o pobres, se abre la posibilidad de alcanzar acuerdos regionales con los vecinos que les permitan negociar en bloque, lo que ayuda a tomar conciencia de los propios límites y de la inevitable interconexión con los demás, y evitar convertirnos en segmentos marginales y dependientes de los grandes poderes. Hoy ningún Estado nacional aislado está en condiciones de asegurar el bien común de su propia población. Y creo que lo hemos estado notando en estas épocas. Y ahí termina el Papa. Ok. Bueno, diría el Papa, ¿para qué limitarnos si todos nos podemos enriquecer, ¿no? Si este choque de cultura nos puede llevar a enriquecernos todos ya. ¿Y para qué limitarnos, diría yo? ¿Para qué siempre buscar cosas negativas? Mejor hay que ser un solo pueblo y buscar siempre el ayudarnos sin esperar nada a cambio y ser esa familia humana que nos pide. ¿Qué les parece? Bueno, pues ya. Así es, creo que hay mucho que hacer sobre esto que nos acaba de comentar Fabián. Yo creo que a veces tenemos un poquito de miedo, nos da miedo el vecino o la vecina. No, está muy complicado el asunto, pero hay que rumiarle. Pues hay muchas cosas que podríamos comentar todavía, pero pues nos tenemos que ir. Fíjense que no nos dejan quedarnos otras 3 horas con ustedes, así que nos vamos. Y no se olvide usted de ser Ángel de Radio Guadalupana. Y no se olvide también que el próximo día 13 de octubre, miércoles, se va a llevar a cabo un foro sobre la Carta Apostólica Una Estima por la Sagrada Escritura del Papa Francisco, en conmemoración del 16º centenario de la muerte de San Jerónimo. Si no conoce usted mucho de la vida y obra de este singular santo, que pues yo no sé qué tan sabio era, pero de que tenía genio, híjole, que sí tenía mucho genio. Es el momento adecuado para platicar del tema, aunque también lo es para seguir aprendiendo. Estamos en el mes de octubre, mes de María. Los invitamos a sumarse a la campaña 40 días por la vida, yendo a orar 1 hora a la semana, 1 horita a la semana. No sea usted díscolo. Vaya y apúntese ahí en la parroquia del Señor de la Misericordia, de domingo a sábado, de 10 de la mañana a las 7 de la tarde. Escoja un horario y comprométase con eso. Recuerda, obras son amores y no buenas razones. Y finalizamos el día con el camino de hoy. Katy, por favor. Muy bien. Bueno, el camino de hoy es el 271. Decía un alma de oración: en las intenciones sea Jesús nuestro fin, en los afectos nuestro amor, en las palabras nuestro asunto, en las acciones nuestro modelo. Muy bello este camino y podemos tomarlo en nuestra oración. Nos despedimos de ustedes con alegría y con la esperanza de que la información del día de hoy y estos comentarios y estas citas y todo esto que vimos el día de hoy
sea de provecho y le ayude a su crecimiento y profundización en la fe. Estuvimos con ustedes el día de hoy Fabián, Katy, Luis, y Jorge en una emisión más de Palabra Palabra y y Vida. Vida.